Buenas, saludos. Bienvenidos a esta sesión organizada por la Dirección de Desarrollo de la Asociación de Fútbol del Distrito Capital. Quien les habla el profesor Frederick Méndez, director técnico de la Selección Nacional Sub-17 de Futsal e instructor nacional de la Federación Venezolana de Fútbol. Es para mí un gran placer aceptar la invitación de la Dirección de Desarrollo de la Asociación de Fútbol del Distrito Capital para este programa que están llevando a cabo de formación y capacitación para los entrenadores de la modalidad. Esperamos sea de su agrado. Vamos a estar varias sesiones con ustedes y por supuesto aportándole un granito más a lo que es el proceso de capacitación. Vamos a compartir pantalla para iniciar la sesión del día de hoy. Hoy vamos a trabajar dos objetivos y es el modelo de juego y la planificación. Y por supuesto, vamos a comenzar a hablar sobre lo que es el modelo de juego. Pero antes de hablar del modelo de juego, tenemos que tener algo definido y lo que es la parte básica. El futsal y su definición. Un juego de colaboración-oposición en el cual las acciones son de alta intensidad con un metabolismo anaeróbico a lactácido y que, por supuesto, a un déficit de espacio y tiempo, lo cual hace del futsal el juego del espacio reducido por excelencia. Es importante destacar que aparte de esto tiene una característica perceptivo decisional y esto tiene que ver mucho con lo que es el trabajo táctico estratégico que se desarrolla durante el juego. Es por eso que también el factor técnico tiene mucha relación con las acciones físicas, pero también en lo que es el aspecto mental, emocional. Todos estos elementos, por supuesto, engloban lo que es la dinámica y lo intenso que se desarrolla en el deporte del futsal. Por supuesto que hay que destacar el gran desempeño que puede tener las acciones en un momento determinado y la toma de decisión en los momentos de apremio. Importante que nosotros tomemos siempre en consideración este aspecto para lo que es el desarrollo de nuestra modalidad. ¿Qué es un modelo de juego? Y cuando hablamos de un modelo de juego no lo estamos hablando de una manera aislada, es un todo, es varios elementos que la conforman. Y es por eso que también nosotros tenemos que tomar en cuenta que, que parte del modelo de juego es la identidad que le ofrece al equipo tanto dentro de la cancha como en el aspecto extensivo de las acciones. Por supuesto, todo parte de la idea que tiene el entrenador de lo que quiere ver dentro de su equipo. ¿Qué factores vamos a considerar para diseñar un modelo de juego? Tenemos 5 aspectos o 5 factores importantes que serían los básicos para diseñar un modelo de juego. El primero es el proyecto deportivo, el cual parte de lo que tiene ya planificado dentro de lo que nosotros denominamos la planificación estratégica del club a través de su directiva. ¿Qué quiere la directiva con el club? ¿Qué quiere la directiva con con ese proyecto? Y cuáles son verdaderamente los objetivos que tiene trazado la directiva para con el club. Esto, por supuesto, va a dar una base a lo que sería la filosofía del club. Y muchas de estas filosofías están enlazadas con el formar para intercambiar o el formar para competir, incluso formar para vender. Entonces, es importante que nosotros tomemos en consideración estos elementos de lo que es la parte de la filosofía, porque cada club tiene una identidad interna propia que nosotros también debemos tomar en cuenta. La idea de juego, por supuesto, tiene que ver mucho con lo que quiere el jugador que se juegue y su desenvolvimiento con sus jugadores, así como también la característica de los jugadores. ¿Cuáles son los jugadores que pertenecen a la plantel o que van a conformar el plantel? Y cuáles son sus fortalezas y debilidades que ellos también deben tener en consideración, o que también ustedes en conjunto, todo el cuerpo técnico o el equipo multidisciplinario debe tener determinado en diferentes aspectos. Los recursos, no solamente estamos hablando de los recursos económicos, también estamos hablando del recurso humano.
Y cuando hablamos de recursos humanos, nos estamos refiriendo al cuerpo técnico. El cuerpo técnico que no solamente es el asistente técnico, el preparador físico, sino también está el estadístico, el médico, el kinesiólogo, el psicólogo, el utilero o el asistente de campo, el coordinador o el delegado, incluso también pudiéramos tomar lo que son los fisioterapeutas o kinesiólogos, que también forman parte del cuerpo técnico. En algunos clubes tienen nutricionistas, como también tienen fisiólogos y también analistas de video. Esto también engrosa lo que serían los recursos, porque aquí también tenemos que hablar de material deportivo, la cancha, el transporte, el traslado, incluso el centro de hospedaje o los clubes o casa club, si es necesario o si el club tiene la capacidad de desarrollarlo. También esto va a depender del nivel de competición en que se desenvuelva el club, bien sea en el alto rendimiento o en el trabajo de base o categorías menores. ¿Cómo se construye un modelo de juego? Y aquí nosotros también partimos de un elemento que es fundamental, el crear la conciencia de cómo quiere que tu equipo se desenvuelva dentro de la cancha. Por supuesto, esto es algo que nosotros tenemos que tomar en consideración, pero que tienen varios aspectos que la van a integrar, y es la cultura del club y la ciudad, así como también la característica de sus jugadores. Otro elemento fundamental, y también la característica de la competición en que se va a participar, cuáles son los objetivos reales que se tienen trazados, y por supuesto manejar el contexto de todo el equipo, que es fundamental. Entre otros elementos que también podemos hablar dentro de lo que conforma la construcción del modelo de juego, tiene mucho que ver lo que anteriormente denominamos, que era la filosofía del club. Y eso es algo que nosotros también debemos tomar en cuenta. ¿Cómo construimos la idea de juego? Y fíjense que aquí hay 6 aspectos importantísimos. Vamos a partir por la definición de los sistemas de juego a emplear. Sabemos que los sistemas tácticos tienen 2 fases, defensiva y ofensiva, y que esas tácticas defensiva y ofensiva tienen unos sistemas. Esos sistemas, por supuesto, tienen que ver mucho, en el caso de la defensa, lo que es el sistema 1-1-2-1, el 1-2-2, el 1-3-1 o el 1-1-1-2. También incluso podemos agregar la marca personal. En la parte ofensiva, por supuesto, tenemos el 1-4-0, el 1-3-1, el 1-2-2 y el 1-2-1. Tenemos diversos, pero es importante que todos los jugadores sepan cuáles son los movimientos, pero el entrenador debe definir cuáles son los sistemas tácticos más acordes que se adapten o que puedan ser empleados con mayor comprensión por parte de sus jugadores, y que van a determinar lo que pudiera ser la característica tanto ofensiva como defensiva. La aplicación de las acciones estratégicas tiene que ver mucho con las acciones a balón detenido, así como también la acción del 5 versus 4 y otra variante que se puedan presentar durante todo lo que es el esquema, tanto en el aspecto ofensivo como también en el aspecto defensivo. Definir factores variantes del juego, que tiene elementos bastante interesantes, como son la marcación a 3/4 de cancha, mitad de cancha, entre otros elementos, así como también el alternar o rotar de acuerdo a los espacios que se mueve el balón para crear mayor profundidad, entre otros elementos que también pudiéramos nosotros tomar en cuenta. La característica de los jugadores, y esta característica de los jugadores, es importante que nosotros tomemos en consideración un elemento claro. Así como nosotros debemos saber cuáles son las debilidades y la fortaleza de los jugadores, porque hay jugadores que te permiten hacer el juego ofensivo, pero hay otros jugadores que tienen su fortaleza en la defensa. Nosotros también tenemos que buscar jugadores que pudieran equilibrar en un momento determinado las acciones. Y es allí donde también tenemos que tomar en consideración
los elementos que pudieran influir en el buen rendimiento de estos jugadores. Allí es por eso que nosotros debemos tomar anotaciones y tener un registro de cada uno de ellos, para entonces, por supuesto, en un momento determinado, utilizar a lo más idóneo en el momento preciso. La característica del club, y ya anteriormente ya hemos paseado sobre esa dimensión o ese aspecto, por supuesto, parte de no solamente de la ciudad, de su cultura, sino también de la filosofía del club y del proyecto que ellos tengan dentro de la institución y de cómo ha sido el recorrido del plantel durante la demás competición. Y la prioridad de acciones ya se la otorga el entrenador de acuerdo a lo que se plantee o tenga como mayor preferencia. Fíjense que hay entrenadores que tienen mayor inclinación hacia la ofensiva y otros hacia la defensiva. Pero en muy pocos casos, para no decir en ningún caso, van a haber un equilibrio de 50 por 50. Siempre va a haber una inclinación hacia, o hacia una tendencia ofensiva o hacia la tendencia defensiva. La idea de juego, por supuesto, tiene una estructura y cuando hablamos de la estructura, tiene que ver en número uno en la forma de juego, los esquemas principales. Y estos esquemas principales es lo que en lo último acotamos. O somos más ofensivos o somos más defensivos. Y de acuerdo a todo a esos elementos, por supuesto, nosotros vamos a ir construyendo nuestra preferencia en lo que es el aspecto de las combinaciones. Cuando hablamos de combinaciones nos referimos a los sistemas de juego. Y es que aquí es cuando nosotros comenzamos a definir cuál es el sistema tanto ofensivo y defensivo que vamos a utilizar en los momentos que se nos presenten en el partido. Las funciones, por supuesto, tienen que ver con lo que es la relación de juego colectivo, en la cual cada jugador debe saber completamente cuáles son sus funciones y cuándo ellos deben asumir un rol en un determinado momento. Un ejemplo claro es cuando se está en 5 vs 4. Muchos entrenadores tienden a utilizar o a especializar jugadores hacia el arco, pero también hay entrenadores que prefieren tener jugadores guardametas con la característica de la salida, que puedan dominar el balón y así no poder variar de una manera drástica el esquema de juego. Los principios de juego, y esto tiene que ver con lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer dentro de la cancha, dentro del juego, en cada momento. ¿Qué se debe hacer en la ofensiva y qué no se debe hacer en la ofensiva? ¿Qué se debe hacer en la defensa y qué no se debe hacer en la defensa? Fíjense que esto es como una norma. Ustedes trazan una normativa, por ejemplo, de 10 reglas y esas 10 reglas serían los principios que me van a establecer la característica de mi juego y lo que nuestros jugadores deben hacer dentro de la cancha y lo que no deben hacer dentro de la cancha. El control y rendimiento, por supuesto, tiene que ver mucho con la parte estadística y es aquí donde entra los análisis de video, el registro numérico de todo lo que fue los partidos, pero aquí hay que tomar en consideración algo, no solamente es en los partidos que se van a realizar estas acciones, también se van a ejecutar en los entrenamientos. Es importante que nosotros tomemos en consideración que los videos y los registros estadísticos también lo debemos utilizar en los entrenamientos, porque nos va a dar mayor información y por supuesto va a permitir que nosotros podamos tener una gama de opciones que en un momento determinado podamos ajustar algún elemento a favor de nosotros. Fíjense que entre esas variables estadísticas que nosotros también tenemos que tomar en consideración está lo que es el calendario de competición, por supuesto la composición del club y las necesidades que pudiéramos tener nosotros en un momento determinado para poder conformar algo que nosotros denominamos el teamwork. Es indispensable tener todos esos elementos, así como también contar con el recurso presupuestario para poder evolucionar, porque si no vamos a tener que ajustarnos a lo que son realidades que no van a permitir mayor proyección. En la fase del modelo de juego tenemos dos, lo que son ofensiva y defensiva. En la ofensiva hay dos grandes líneas, que sería el ataque organizado y la transición ofensiva. Y en la defensa organizada y la transición defensiva. Por supuesto,
todos esos elementos tienen unos objetivos, nosotros los trazamos de acuerdo a las necesidades que tenemos nosotros y que ya tenemos ya visualizado en conjunto con los demás compañeros del cuerpo técnico. Cada, cada corriente o cada línea tiene unos principios y esos principios que ya nosotros lo mencionamos anteriormente deben establecerse y que quede claro con cada uno de sus jugadores, porque es importantísimo que haya unas normas que orienten a los jugadores en un momento determinado. Pongo un ejemplo, evitar inferioridad numérica y provocar la superioridad numérica. Serían dos principios, así como evitar igualdad numérica y eh, realizar la menor cantidad de toque o pasar el balón al compañero desmarcado. O sea, otros principios más que pudieran agregarse. Y así como eso, hay otros más. Por supuesto, definir los sistemas de juego, así como también definir las situaciones y las acciones estratégicas. Cuando hablamos de acciones estratégicas, estamos hablando de del el saque de esquina, saque de banda, tiro libre, saque de meta, saque del centro. Por supuesto, es importante que nosotros definamos cuántas acciones estratégicas podemos realizar y las variantes que se le pudiera presentar. Otra acción estratégica sería el 5 versus 4 o la que siempre la que se ha denominado la del guardameta volante. Otros elementos más que suman en la estrategia tiene que ver también mucho con los cambios y, por supuesto, los momentos en que se ejecute cada una de esas acciones. La planificación del entrenamiento. Y fíjense que cuando hablamos de planificación de entrenamiento, estamos hablando de algo que está programado, que está organizado y que cuando está organizado, por supuesto, debe cumplirse paso a paso. Cuando se cumple paso a paso, por supuesto, esto no quiere decir que va a ser única, sino que también puede ser variable acción de variable o que pudiera ser susceptible de modificarse de acuerdo a las necesidades en un momento determinado. Nunca va a ser absoluta la planificación, siempre va a ser flexible y pudiera ser modificada en un momento determinado. Vamos a este concepto que lo dice un estudioso del deporte, un alemán, Dietrich Harre, quien expresó que la planificación es un método importante para asegurar un aumento continuo del rendimiento y para capacitar a los atletas a que logren los mejores resultados deportivos en el periodo del alto rendimiento. Y cuando nos paramos a analizar este concepto, por supuesto tenemos que destacar lo que dice en el aumento continuo del rendimiento, y es que debe aumentar y no bajar. O sea, si baja es porque hay una gran falla o se nos está presentando una deficiencia que está perjudicando a nuestros jugadores y tenemos que revisar la planificación. Nosotros tenemos que ser muy observadores, captar de manera inmediata cuando hay un elemento que está perturbando la evolución de nuestro juego o de nuestros jugadores. Por supuesto, los resultados es un factor determinante, pero ojo, que no solamente que pudiera el resultado no ser el único, sino también uno de los tantos elementos que pudiera expresarnos de que hay cierta deficiencia en el proceso de preparación incluso de la aplicación de la planificación. Julius Towes también nos expresa en la distribución cronológica de los distintos métodos de entrenamiento en función de un objetivo determinado. Y cuando hablamos de cronología es porque se está cumpliendo en periodos o etapas. Y son elementos que también tenemos que tomar en cuenta. No podemos improvisar. Como entrenadores, no podemos improvisar. Tenemos que tener planificado nuestras acciones. Y cuando tenemos planificadas nuestras acciones, tenemos una orientación, una base que nos va a permitir un efectivo desarrollo de nuestras acciones. Si nosotros improvisamos, lamentablemente estamos cayendo en un abismo que no va a tener un resultado esperado. Entonces, es importante que todo entrenador planifique y, por supuesto,
que lleve esa planificación a proyecciones positivas. Cuando hay proyecciones negativas, nosotros tenemos que detenernos a revisar cada momento de la planificación en conjunto con nuestro cuerpo técnico. Las formas esenciales para la planificación del entrenamiento deportivo son tres. Y cuando hablamos de estos planes, tenemos que hacer acotación a los planes de entrenamiento individual. Es un plan que se diseña para mejorar todos los aspectos individuales de cada jugador. Y, por supuesto, fortalecer ciertas debilidades que pudiera presentarse. Así como también el que el jugador pueda sacarle provecho a otra fortaleza que en otro momento no la ha trabajado. Los planes de entrenamiento grupal o colectivo, lo que se realiza con todo el grupo, el cual va a proyectar hacia el logro de los objetivos, y el plan de entrenamiento especiales, que tiene que ver mucho con acciones en un momento determinado que el equipo está careciendo, o que de acuerdo al diálogo entre el cuerpo técnico se determina que hay que seguir trabajando cierto momento para poder fortalecer. Aspecto ideológico de la planificación. Y fíjense que tenemos lo que es la visión y la misión. Cuando hablamos de la visión, es hasta donde nosotros pensamos llegar, y que nosotros tenemos que tener una visión clara de que hacia dónde nosotros vamos a llegar, cuál es verdaderamente la realidad del club, de nuestra proyección, así como la misión es el conjunto de propósitos y de estrategias. Yo como entrenador tengo que buscar cuáles son los propósitos que quiero con el club. Quiero llegar a clasificar a cuarto de final, o a semifinal, o a final, o solamente quiero ser competitivo y clasificar a la siguiente ronda. O sea, son factores que también van a incidir dentro de lo que es el aspecto de la planificación, pero también del desenvolvimiento de todo el plantel. Para saber con qué contamos, podemos definirlo en una matriz DOFA o FODA. Esto ha cambiado mucho nombre, incluso hoy en día tiene otra denominación. Aquí nosotros también tenemos que tener algo claro, el establecimiento de grandes metas, no de pequeñas metas, sino de grandes metas, así como también los objetivos específicos de acuerdo a lo que nosotros estamos trabajando. Determinar el programa de acción que nosotros vamos a desarrollar para que nuestro club realice los entrenamientos de manera efectiva, así como también los criterios que van a hacer referencia para nosotros poder ahondar un poco más en este proceso de la planificación. Dentro de lo que es la matriz DOFA hay cuatro momentos que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y los invito a todos a desarrollar su matriz DOFA: la fortaleza, las oportunidades, la debilidad y las amenazas. Cuando hablamos de fortaleza, tenemos que mencionar todo lo que tenemos, lo que contamos. Cuando hablamos de oportunidades, ¿qué podemos conseguir que no tenemos? O sea, ¿qué podemos obtener de lo que no tenemos y que es necesario para el club? Nuestra debilidad es que nos falta, y nuestra amenaza, que nos puede limitar, que no dependa de nosotros. La temperatura, la situación de un estado, o situación ambiental, entre otros elementos que podemos considerar. Los invito a todos a desarrollar su matriz DOFA, y por supuesto a tener claro cuáles serían sus objetivos, porque con esta matriz DOFA ustedes pueden iniciar lo que es el diseño de la planificación. Para el diseño de la planificación hay otro elemento que también debemos considerar, y aparte de eso, de que tenemos que tener siempre presente que es flexible, pero número uno, la evaluación. Y cuando hablamos de la evaluación, estamos hablando la evaluación general, tanto del plantel como del entorno del club, para poder diseñar todo lo que es la planificación de la temporada. El contenido que nosotros vamos a trabajar en todas las sesiones de entrenamiento, el tiempo que vamos a utilizar, y por supuesto el control. Cuando hablamos de control, estamos hablando
de ese trabajo grupal, de las evaluaciones que se están realizando, como lo que nosotros podemos denominar el registro diario de todo lo que se ha ejecutado durante todas las sesiones de entrenamiento. Dentro de las evaluaciones tenemos que hablar de cuatro grandes evaluaciones, y una es la evaluación médica y fisiológica. Están los test psicológicos, los test físicos y los test de técnica y táctica. Fíjense que estos cuatro tests o cuatro sistemas de evaluación lo realizan tanto médicos como especialistas, pero también el preparador físico entra en escena, así como también el psicólogo. En el test de técnica y táctica, por supuesto, el entrenador y el asistente técnico en conjunto con el preparador físico comienzan a realizar esas evaluaciones. Pero en su gran mayoría, los médicos y el preparador físico, así como también el kinesiólogo o el fisioterapeuta, son los que ejecutan este tipo de evaluaciones. ¿Cómo sería el desarrollo de la planificación? Y fíjense en este gráfico que hablamos de planificación, donde lo diseñamos y lo ejecutamos en los entrenamientos, en las sesiones de entrenamiento. Luego, hay una fase de realización, la cual es específicamente en los partidos, donde se va a ver en su máxima expresión todo lo que se ha trabajado durante la semana. Hay un dicho que reza que así como entrena, juega. Si entrena flojo, jugará flojo. Si entrena fuerte, jugará fuerte. Si entrena con optimismo, el triunfo lo vas a tener cerca. Si entrena con pesimismo, los resultados siempre van a ser negativos. Entonces, el ambiente lo creamos nosotros y, por supuesto, tenemos que ser un factor determinante dentro de la cancha para que nuestros jugadores consigan los mejores resultados. Eso, por supuesto, después de la fase de realización hay unos resultados, bien sea positivo, bien sea negativo, pero después de esto tiene que haber un análisis. Así se gane, así se pierda, tiene que haber un análisis, lo cual debe ser coordinado por medio del entrenador. Ese análisis que lo va a hacer en conjunto con el cuerpo técnico y que por supuesto van a tener una base como criterio. Ese criterio va a permitir en un momento determinado tener también un feedback con los jugadores y por supuesto los jugadores, ellos también van a expresar su punto de vista, el cual también es sumamente importante para poder considerar en un momento determinado alguna variante que se puedan hacer o ajustes dentro de lo que es la sesión de entrenamiento. ¿A qué llamamos carga de entrenamiento? Y voy a contar esto porque últimamente se ha acercado mucha gente hablándome de carga de entrenamiento, pero veo que hay a veces como una confusión y pensamos que carga de entrenamiento solamente es puro peso. No, la carga de entrenamiento son estímulos que van dirigidos al desarrollo de todas las capacidades y habilidades. Pero cuando hablamos de capacidades, estamos hablando de la capacidad de física, técnica, táctica, pero también mental y las habilidades y hábitos que pueda crear el atleta. Porque cuando ustedes lo exponen a un sistema de entrenamiento, ustedes están impulsando un hábito dentro de la cancha. Y ese hábito, por supuesto, le va a impulsar a crear mayor seguridad dentro de la cancha cuando se desarrolla en el aspecto competitivo. La carga de entrenamiento está dividido en tres elementos: el volumen, la intensidad y la recuperación. Cuando hablamos de volumen, estamos hablando de lo que son las series, las repeticiones y el tiempo. Cuando hablamos de intensidad, estamos hablando de ese porcentaje de exigencia que debe ser o que se expone cada atleta. La recuperación, por supuesto, tiene su tiempo, tiene ese momento que debe tener cada atleta, bien sea para continuar o bien sea para mejorar sus acciones. Esto también, por supuesto, va a depender de la metodología de entrenamiento que utilice cada entrenador. Y esto es otro elemento que tenemos que tomar en consideración. No es lo mismo metodología que métodos de entrenamiento. Formas esenciales para la planificación del entrenamiento deportivo. Y tenemos dentro de estos modelos de planificación dos corrientes: la clásica y la contemporánea. En la clásica, por supuesto, tenemos la periodización de Marbellé y en la contemporánea tenemos
la planificación en bloque, el ATR, la microestructura y la periodización táctica. Las tres últimas, hoy en día están muy utilizadas y que se ha profundizado mucho en el estudio de cada una de ellas. Sin embargo, lo que es la microestructura o el microciclo estructurado de Seiruló, de Francisco Cerolo, y la periodización táctica de Víctor Frade son las que más se han empleado en los últimos años en los clubes de fútbol y también de fútbol sala. La propiedad de la planificación, según Cerolo, que es la microciclo estructurado o planificación estructurada, tiene una característica que hay una planificación única, el cual está específicamente para un área determinada y que en diversos momentos va a estar personalizada de acuerdo a las necesidades del club durante la semana. Esto, por supuesto, tiene un tiempo de duración y así como tiene un tiempo de duración, también un tiempo de ejecución. Por lo tanto, esto se va a estructurar de acuerdo a las necesidades que se le presentaron en un momento dado dentro del partido y que debe proyectarse hacia el siguiente encuentro. Ya que pudiéramos hablar de planificaciones semanales que se van a modificar de acuerdo a las necesidades del club. En la periodización táctica de Víctor Frade, aquí lo esencial es el juego, o sea, y todo se va a basar en la acción del juego, aplicación de acciones de juego real, con unos principios que por supuesto van a ser las bases de desarrollo de este modelo de planificación y un patrón semanal que no va a variar, sino que se va a mantener de acuerdo a las necesidades que se tiene establecidas, llevando a altos niveles de exigencia emocional mental al jugador, de acuerdo a ciertas características que se le puede presentar, de acuerdo al criterio que tenga cada entrenador. Le recuerdo, este modelo de planificación tiene como característica el juego y el juego en acciones reales. Por eso es que los ejercicios que se diseñan se hacen con acciones reales de juego. Esto, por supuesto, diariamente con la aplicación del patrón, del morfopsicopatrón semanal, va a impulsar la creación de hábitos que por supuesto van a ir elevando el nivel de exigencia. La periodización del entrenamiento deportivo tiene una característica. Primero, que se estructura de manera temporal. Y segundo, que permite la integración del proceso. Pero cuando hablamos de esto, tenemos que tener algo claro. Tiene un tiempo determinado y, por supuesto, debemos tener presente que así como puede ser de pocos días, puede ser también de varias semanas o meses. ¿Qué es el microciclo? Y cuando hablamos de microciclo, nos vamos a lo que nos expresa el primer párrafo. Son la organización de las sesiones de entrenamiento en un tiempo determinado. Esto es un proceso que va a impulsar una acción de adaptación, pero que tiene dos fases, una que es acumulativa y otra que es de restablecimiento. Cuando hablamos de acumulativa es que elevamos los niveles o las cargas de entrenamiento a un momento determinado para después bajar las cargas de entrenamiento para restablecer todo lo que es el componente metabólico de nuestros jugadores. Por supuesto, pueden ser concentradas en un momento y con un mayor índice de exigencia de acuerdo a la necesidad en cada encuentro. Por supuesto, todo va a depender de la característica de cada uno de ustedes, que puede ser de 3, 4, 5 días, incluso 10, 12 o 14 días. Vuelvo y repito, depende de las inclinaciones que ustedes tengan establecidas, es que van a diseñar estos microciclos de acuerdo a los días que ustedes consideren. Factor a considerar en una sesión de entrenamiento, y esto sería una recomendación. ¿Qué deben considerar en una sesión de entrenamiento? La aplicación de los principios de juego, los trabajos de pase, los trabajos de control, los elementos de la conducción con o sin marca,
acciones con regate, acciones tiros a diversas distancias, con o sin marca, el posicionamiento corporal ofensivo y defensivo, el trabajo de la percepción, el trabajo de la visión de campo, que no solamente es la visión central, sino también la visión periférica y la visión panorámica, el manejo de los perfiles, derecha, izquierda, izquierda, derecha, no solamente una derecha y el otro nada más izquierda, no, todos los jugadores deben manejar ambos perfiles. La movilidad sin balón, el crear espacio, el no quedarse parado en un solo sitio, el desmarcarse, el realizar fintas, crear espacio para poder generar juego, así como también la ubicación de acuerdo a las dimensiones de la cancha y las características que el entrenador tenga bien a desarrollar de acuerdo a las necesidades que tenga en el equipo. Debemos tomar en cuenta en la planificación semanal el partido a disputar, por supuesto, pero también tenemos que tomar en cuenta el partido anterior, porque de ahí hay un registro, hay unos elementos que nosotros debemos extraer para hacer los ajustes necesarios y que nuestro club no vuelvan a cometer esos errores. El momento de la temporada es fundamental porque no es lo mismo hacer un trabajo en inicio de temporada que hacerlo a mitad o a final de temporada, donde a lo mejor estamos luchando los puestos de clasificación. El estado físico y mental de los jugadores es fundamental. Y aquí nosotros tenemos que apoyarnos mucho con el preparador físico, así como también con el psicólogo y el asistente. Es importantísimo también que si nosotros llevamos un registro estadístico del rendimiento de cada uno de ellos, también nos permita dar una orientación sobre qué jugadores nosotros podemos seguir utilizando y cuáles nosotros debemos tratar de recuperar. El número de las sesiones, que es fundamental. Siempre muchas personas me han preguntado sobre esto, cuántas sesiones serían lo más ideal. Lo más ideal sería los 5 días de la semana, tener el entrenamiento y por supuesto cumplir con esos elementos que nosotros tenemos planificados para que pueda haber evolución en el juego de nuestro equipo. El cumplimiento de los principios de juego fundamentales, ya he hecho énfasis sobre esto, porque considero que cada entrenador debe tener unos principios que le permita darle orientación a cada jugador que tenga en su plantel. ¿Qué es un mesociclo? Y fíjense, cuando hablamos de mesociclo, nos referimos a ese momento, periodo de duración que se traduce en semanas, entre 2 y 6 semanas. Ese periodo, por supuesto, son varios mesociclos que me dan la característica y me van a permitir variar en un momento determinado dentro de lo que es la estructura de la planificación. Aquí le doy con un ejemplo, y fíjense este ejemplo. Esto sería un modelo de planificación clásica, donde tenemos los periodos generales, el específico, el competitivo y también está el transitorio. Las etapas de periodo deportivo general, periodo deportivo específico, periodo deportivo competitivo, pero también está el periodo deportivo precompetitivo. Los meses, de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos, la semana, la fecha, el mesociclo, que puede ser diferente, tiene cada mesociclo hay una característica, desarrollador, choque, precompetitivo, competitivo, y los microciclos, que por supuesto tienen otra característica y que le va a dar las orientaciones necesarias para que pueda impulsar el desarrollo de esos elementos. Por supuesto, el volumen y la intensidad, el control del volumen y la intensidad, nunca van a ser igual. O sea, el volumen, le voy a poner un ejemplo, en el general, la que va más, la carga que más incide es el volumen sobre la intensidad, pero en el específico cambia, va a ser más la intensidad que el volumen, y en el competitivo también. O sea, ahí le tenemos un ejemplo de más o menos cuál sería la variable de acuerdo a la carga de entrenamiento. En las sesiones, por supuesto, de acuerdo a la cantidad de sesiones semanales, las horas que se utilizan semanal, así como también las competencias fundamentales que nosotros vamos a participar. Pero también tenemos que colocar competencias preparatorias que le permita la adaptación a lo que nosotros le estamos exigiendo a cada uno de nuestros jugadores. Los test físicos, los test médicos, test psicológicos, entre otros. Ustedes pueden agregar otros elementos más en este modelo de planificación, que es el modelo de planificación clásica diseñado por Marbella. Hoy en día no se utiliza mucho este modelo, aunque todavía hay clubes entrenadores que siguen manejando.
pero en su gran mayoría han cambiado este tipo de modelo por otro que ya nosotros hemos mencionado. Está en el caso de este modelo de planificación, el ATR, creado por Insurín y Caverin, que se trabaja tres mesociclos: acumulador, transformador y realizador. Hay hay varios microciclos que, de acuerdo a las necesidades de cada mesociclo, yo lo voy agregando. Las orientaciones tienen que ver mucho con lo que son de activación, optimización, tensión, cuando hay mayor exigencia, competición, y por supuesto otras orientaciones que también están inmersos dentro de lo que es la estructura del ATR, las sesiones, la hora de duración, las tareas fundamentales, la de preparación física, pruebas médicas, pruebas psicológicas, pruebas técnicas, táctica estratégica, entre otros elementos que son fundamentales y que ustedes son lo que van a definir cuáles son las que realmente necesitan. Cuando hablamos de dirección, estamos hablando, fíjense que en el ATR se trabaja máximo dos cualidades físicas por mesociclo. Y aquí pusimos como ejemplo lo que es la velocidad y la fuerza explosiva. El trabajo técnico siempre lo van a trabajar y el trabajo táctico también. Los juegos de preparación van a depender de lo que usted tenga diseñado y por supuesto los elementos que realmente le sea necesario aplicar. Tenemos aquí otro elemento. Vamos a pasar esto porque esto es prácticamente un microciclo, pero un microciclo corto. Vamos a ir a este morfociclo. Fíjense que este es el morfociclo de la periodización táctica. Y cuando hablamos de la periodización táctica, hablamos sobre lo que nos referimos a lo que es el juego en su esencia. Aquí en cada día se cumple una acción determinada en este morfociclo. Ejemplo, el día viernes se deben aplicar todos los principios, las acciones táctico estratégico basado en todos los principios. El sábado ya sería con los principios, pero también los subprincipios. El domingo, subprincipio y tiempo de contracción. Y por supuesto, vienen otros elementos como son los subprincipios, pero también vienen los subprincipios. Y fíjense que todavía se sigue trabajando contracción muscular. Después viene la aplicación de subprincipios. Más abajo ustedes pueden observar la característica de la carga, tensión muscular, la duración de las acciones, la velocidad de ejecución y por supuesto la exigencia emocional que se le debe aplicar a cada uno de ellos. Vamos con esta frase: no se consigue nada meramente con el pensamiento, sino pensando de forma práctica y dirigido hacia una meta. No se consigue nada meramente con el pensamiento, sino pensamos de forma práctica y dirigida hacia una meta. Pensamos y ejecutamos. No pensamos y nos quedamos de brazos cruzados. No, tenemos que pensar y ejecutar de manera efectiva. Es por eso que siempre he sido reiterativo de que podemos tener grandes planificaciones, pero si operacionalizamos de manera errada, vamos a tener resultados negativos. En la ejecución es donde está la clave. El estilo y la historia no son negociables. Si usted tiene una característica y usted tiene una historia con lo que ha hecho, no lo varíe, no lo varíe. Trate de agregarle elementos para que se adapte a lo que usted tiene en mente para fortalecer, pero no varíe todo lo que usted tiene por factores externos. Muchísimas gracias y le dejamos 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué tipo de planificación debemos utilizar cuando un jugador presenta debilidades en el tiro hacia el arco? Pregunta número 2. De acuerdo a las planificaciones efectuadas o presentadas, ¿qué elemento debemos considerar para la base de la estructura de nuestra planificación?
Y pregunta número 3. ¿El modelo de juego se estructura en base en qué? Muchas gracias a todos. Espero que esta sesión haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima sesión.